hablar entonces de exégesis y hermenéutica 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta materia es recordar algunas cosas que se vieron en la materia número 1, pues sobre todo esto del recorrido interpretativo que se hace con los textos de las Sagradas Escrituras. Ya ustedes viendo la primera materia, pues tendrán algunos principios fundamentales, elementales que se deben aplicar a toda la escritura, ¿no? Como esto de los contextos, los significados de las palabras, bueno, los libros, contexto cercano, lejano, en fin. Y principios como que una interpretación que yo saque de un texto bíblico no puede contradecir el contexto general, el mensaje de la escritura y otras cosas más que seguramente ustedes estudiaron en esa materia. Pero aquí nos vamos a enfocar entonces en los diferentes tipos de textos que hay en la Biblia. Realmente, como algunos argumentan, la mayor parte de la Biblia está, o sea, usted no necesita estudiar mucha hermenéutica ni exégesis para interpretarla. Es fácil de entender. Pero otros pasajes, pues realmente sí requieren ciertos conocimientos para no caer, pues, en malas interpretaciones. Y máxime, si somos pastores, que estamos, pues, dedicados a enseñar la palabra de Dios, pues sí vale la pena que le dediquemos unas buenas horitas a este estudio de lo que es la hermenéutica y la exégesis. En esta parte 2 también llaman algunos hermenéutica o exégesis especial, porque nos vamos a referir, como le digo, a estos tipos de textos o textos de género literario y cómo interpretarlos. Así que si somos pues maestros de la palabra, pues necesitamos sí un poquito más de profundidad que las otras personas que nada más leen la Biblia, digámoslo, a modo devocional, ¿no? Entonces, si la vamos a enseñar, pues se requiere que deseemos, por lo menos día a día, descubrir el verdadero significado, el verdadero sentido de la palabra de Dios y estar plenamente convencidos de que lo que entendemos, pues, es así, es correcto, ¿no? No que nos enfrasquemos o nos enfoquemos solamente en que así hemos aprendido y que así he creído y que así nos han dicho siempre, sino que, pues, adquiramos algunas herramientas que nos ayudan a entender y a valorar, a evaluar si lo que pensamos de un texto es correcto o no. Entonces, repasemos brevemente este recorrido interpretativo del que estamos hablando. Sabemos ya que los textos bíblicos, aparte de que no se escribieron en nuestro idioma, ni en español ni en inglés, así que aquí estamos pues en igual condiciones los de habla hispana que los de habla inglesa, sino que se escribieron en idiomas bien distintos al nuestro, como el griego y el hebreo. Y me refiero bien distinto porque las letras son las mismas. Y en el texto hebreo, por ejemplo, la manera de leerlo y escribirlo es totalmente distinta a la nuestra. Entonces eso ya crea ciertas dificultades, ¿no? Y la distancia, o sea, la distancia tanto geográfica como histórica. Los textos que vamos a estudiar se escribieron en una geografía distinta a la nuestra, en un idioma distinto al nuestro y en una época distinta a la nuestra y para unas personas distintas a los de nuestra cultura, con unas costumbres también muy distintas. Entonces, lo que primero debemos hacer para interpretar bien las escrituras es comprender qué quiso decir ese texto, cualquiera que estemos leyendo, a los primeros destinatarios. O sea, cuando los hermanos en Filipos recibieron la carta de los filipenses, ¿qué entendieron ellos? Esa es la primera tarea que tenemos que
hacer nosotros. O en el caso del Antiguo Testamento, pues todavía más complicado porque está a muchos miles de años más atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué significó para el pueblo de Israel el recibir la ley? ¿Qué entendieron ellos con los textos que Moisés les estaba entregando? Eso es el primer paso. Ahí ya tenemos unas ciertas dificultades para ponernos en el lugar de ellos y entender como ellos lo que la palabra de Dios les quiso decir primero a ellos, ¿no? Pero enseguida viene el paso 2, que es entonces medir la anchura del río que hay que cruzar. Eso quiere decir, como estábamos hablando ahora, pues que la situación, tanto geográfica como histórica, la misma cultura, el lenguaje y la condición espiritual, que aquí aparece con la palabra pacto, pues era distinta, especialmente si hablamos del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, pues estamos bajo el mismo pacto, bajo las mismas condiciones en la era de la iglesia, pero en el Antiguo Testamento, cuando leemos los salmos o los textos legales, por ejemplo, pues las situaciones eran espiritualmente distintas a las nuestras, ¿no? Cosa que se entiende fácilmente si recordamos el asunto de las dispensaciones. Estamos en una dispensación de la gracia, ahora llamada así por algunos, que es la misma dispensación que vivieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero no es la misma que vivió Noé, por decir algo. Entonces, las cosas que allá en el Antiguo Testamento se entendieron, traerlas hasta nuestra época, o más bien para traerlas tenemos que entender bien y medir bien las diferencias entre esos primeros destinatarios, receptores de la palabra de Dios y nosotros. Luego entonces, que hayamos hecho ya esos dos pasos anteriores, entender lo que la palabra de Dios significó para los primeros destinatarios y medir el río que hay que cruzar. Entonces la siguiente tarea es pues cruzar ese río a través de un puente en el que solamente caben los principios. Entonces es interesante este puntico, me gusta mucho porque tenemos que aprender a diferenciar entre principios, prácticas y costumbres, ¿no? Entonces lo que está relevante, lo que es atemporal, lo que está vigente para cualquier época y para cualquier cultura son los principios bíblicos. Pero ya las prácticas y las costumbres, pues sí van a variar, dependiendo de varias cosas con respecto a este río que tenemos que cruzar. Nosotros no somos hebreos, no somos de ninguna de esas tribus, no nos vestimos como ellos, no comemos como ellos, en fin, no vemos la vida como ellos, pero la palabra de Dios sí es para nosotros. Entonces tenemos ahí que diferenciar entre esto que estamos diciendo, los principios bíblicos, y venirnos para esa época con esos principios, los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Entonces, saber extraer esos principios y traérnoslo para el siglo XXI. Y por último, entonces tenemos que aplicar esos principios a los de nuestra generación o en nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esos principios en nuestra propia cultura? Entendiendo también que la cultura varía, ¿no? Aquí mismo en Estados Unidos, ustedes saben, estamos en una sociedad multicultural. Entonces, lo que a mí me ofende puede hacer que para un centroamericano o para un europeo sea normal. Y lo que para mí es normal, de pronto para ellos es ofensa. Entonces, esos ya son cuestiones culturales que hay que analizar bien
Y como maestros de la palabra que estamos diciendo en este curso para pastores, pues tenemos que aprender a aplicar esos principios a las diferentes culturas en primero en nuestra propia vida, ¿no? Pero también como enseñamos, pues obviamente a estos hermanos y en las diversas circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces eso es, hermanos, a grosso modo, este recorrido interpretativo, ¿no? Entonces, ya uno siendo consciente de esto, uno puede ver que la tarea no es tan fácil que digamos. No es muy sencilla, no es como nada más leer un salmo y ya, orar, sino que debemos enseñar. Estoy hablando, por supuesto, cuando nos referimos a pastores y a maestros, que vamos a enseñar la palabra de Dios. Ya otra cosa, la hermana, el hermano o el amigo que lee la Biblia, como digo, de manera devocional, es otra metodología, aunque por supuesto las herramientas de exégesis y hermenéutica le van a enseñar también a esa persona a sacarle mayor provecho a su lectura devocional de la Biblia, ¿no? Pero en nuestro caso es ya un tipo de lectura más profunda, tipo de lectura de estudio y pensando en que tenemos que enseñar también la palabra del Señor. Bien, entonces por eso necesitamos seguir estudiando un poquito más acerca de exégesis y hermenéutica, aparte de lo que ya han visto ustedes en esta materia anterior. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Bueno, entonces en el día de hoy, 20 de mayo, estamos haciendo la introducción ahora a la presentación de la materia. Y en la segunda hora estaremos hablando de tipología y simbología bíblica. Vale la pena decir, mis hermanos, que los temas que aquí vamos a tratar, pues serán apenas como alguna ilustración, alguna introducción mejor. Y no vamos a agotar, pues, lo que tipología y simbología o cualquiera de los temas que vamos a mencionar ahora tiene para darnos, ¿no? Acerca de tipos y símbolos hay muchos libros y de los demás temas también, así que no podemos ni siquiera resumir en una obra un solo libro, menos todo lo que se ha dicho y lo que se puede aprender de esto. Pero pues cada cual podrá con estas pinceladas que vamos a dar acerca de estos tópicos profundizar más adelante, si tiene a bien hacerlo, y ahí es donde juega un papel importante la bibliografía que vamos a ir mencionando, no solamente hoy, sino a lo largo de las charlas, porque vamos a ver diferentes temas y hay documentos, textos buenos para cada uno de esos temas que vamos a estudiar. Bueno, hay una pregunta. Sí, dígame. Con referente a lo que está mostrando, ese material, ¿usted se lo envía a cada alumno o yo no lo tengo? Bien. ¿Se refiere a esta presentación? Sí, señor. Sí, nadie la tiene. Apenas la estoy mostrando yo, pero yo les voy a dejar el enlace porque está en internet para que ustedes la puedan ver o la puedan descargar si la quieren tener. Igual ¿Este es Prezi, hermano? esto es Prezi, sí, señor. Ok. Bien, entonces dentro de 8 días, Dios mediante, estaremos mirando en la primera hora cómo interpretar apropiadamente las epístolas, algunos, no digamos normas, porque uno hablar de norma es como hablar de alguien que hace leyes, ¿no? Y pues las normas nos las tendría que dar es el Señor, pero los humanos nada más damos, digamos, recomendaciones, sugerencias, para poder aprovechar bien el contenido de las epístolas del Nuevo Testamento, que a modo de ver de algunos, es el texto más fácil de interpretar, el género epistolar. Entonces por ahí empezaremos. Aparte de que es el que más abunda en el Nuevo Testamento y pues como decíamos hace un momentico, el Nuevo Testamento es en el que estamos nosotros, entonces es lo que más nos debe interesar, ¿no? Aunque por supuesto toda la Biblia, también el Antiguo, es palabra de Dios, pero estamos viviendo todavía el Nuevo Testamento y vale la pena pues comenzar por allí.
lo más fácil. Vamos a ir de lo fácil a lo complicado. Entonces, en ese orden de ideas, lo otro más fácil de interpretar son los textos narrativos, o sea, las narraciones, las historias del Antiguo Testamento. Lo veremos entonces en la segunda hora de la segunda lección. También son los textos que más abundan en el Antiguo Testamento y vamos a mirar las formas, porque cuando uno estudia en la escuela a uno le enseñan a escribir cuentos y entonces le enseñan a uno que hay que hacer la introducción, que hay que hacer el desarrollo, la presentación del problema, el nudo, desenlace y el final. Y son como las partes y uno aprende así, pero eso es para nosotros, para los occidentales, pero los orientales tenían otra forma de contar sus historias. Entonces vamos a mirar algunas de esas peculiaridades. Para ellos, por ejemplo, la cuestión de las genealogías era muy importante. Para nosotros eso como que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Entonces, todas las cosas valen la pena estudiarlas o recordarlas porque seguramente también mucho de lo que vamos a ver acá, pues ustedes como pastores ya lo han leído y lo han recibido también en algunas de las enseñanzas, capacitaciones que le han dado, aunque no sean en sí una materia llamada Excel y Hermenéutica 2, pero seguro que muchas cosas ya se han escuchado de boca de nuestros maestros. Bien, luego estaremos ya creo que dentro de 20 días y vamos a mirar entonces Hechos de los Apóstoles, que es el texto narrativo del Nuevo Testamento. Fíjese que todavía seguimos como, digámoslo entre comillas, con lo que es fácil de interpretar, la historia de los primeros 30 años de la iglesia, en eso que llaman la iglesia primitiva, aunque a algunos no les gusta esa expresión, pero pues quiere decir no que sean primitiva de ignorancia sino que de los comienzos, la época de los comienzos. Y también estaremos viendo en esa segunda hora de ese día cómo interpretar los evangelios. Entonces allá abordaremos algunas cuestiones que para los estudiosos son difíciles a veces. El problema, llaman algunos el problema sinóptico, lo vamos a mirar de qué se trata eso. También el secreto mesiánico y bueno, algunas cosas de las que se debaten ya entre círculos estudiosos respecto a los evangelios. Y una vez más, pues algunas recomendaciones, algunos principios que debemos tener en cuenta cuando los leamos, tratando de sacarle provecho a esto para enseñarlo, para transmitirlo luego pues, a la iglesia y a todos los que podamos enseñarles, ¿no? Básicamente aquí sabemos, se nos habla de lo que es el corazón del evangelio, ¿no? Jesús, el corazón de la Biblia, perdón, Jesús. Entonces su anunciación, por decirlo de alguna manera, previa a su nacimiento, su vida, su obra, lo que hacía, sus dichos, sus enseñanzas, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Entonces, lo que tiene que ver con la vida de Jesús, que repito, es el núcleo principal, Jesucristo, el núcleo de la Biblia, pues lo podemos encontrar básicamente en los evangelios, si bien es cierto que como Jesús mismo lo dijo, toda la Biblia habla de él, ¿no? Bueno, entonces avanzaremos y miraremos luego un género especial que encontramos en los evangelios, que son las parábolas de Jesús. Las parábolas no son exclusivas de Jesús, pero por supuesto aquí cuando decimos las parábolas nos referimos a las parábolas de Jesús. Entonces estaremos mirando lo mismo, elementos importantes, características de cada una de ellas, o no de cada una, sino de ellas en general, porque de cada una, repito, esto daría para un buen tiempo.
la clasificación general que se hace de ellas y las recomendaciones que se dan para no caer en abusos a la hora de interpretarlas. Entonces, sacar el mayor provecho de esas enseñanzas y, y enseñarlas apropiadamente, ¿no? Una vez más, volviendo a lo que hablábamos del recorrido interpretativo, partiendo de lo que los primeros que las escucharon del labios de Jesús entendieron. ¿Qué entendieron ellos cuando oyeron la parábola? Y ya con eso, venirnos hasta nuestros tiempos. Y también entonces ya comenzaremos a estudiar unos textos que no son, ya estos son un poquito más complicados, ya no es tan fácil como las epístolas y los textos narrativos que hasta ahora hemos hablado, sino que ya tienen particularidades, ¿no? Porque las parábolas, como ustedes saben, bien saben, tienen una cierta enseñanza que está detrás de lo que se lee por encima. O sea, aparte de la interpretación literal, hay una enseñanza que no está tan explícita, pero no es difícil descubrirla. Y lo mismo entonces comenzamos ya con los textos legales, los llamados códigos del Antiguo Testamento. Entonces miraremos algunas características generales de ese tipo de literatura, que no es exclusiva tampoco de Moisés ni de los que en su época escribieron el Antiguo Testamento, sino que compartían, así como también las epístolas, por ejemplo, pues la forma como se escribían las cartas en la época del Nuevo Testamento es la misma forma en la que se escribieron las cartas dentro de la Biblia. Y lo mismo con los códigos legales, pues como las naciones de la época y los legisladores daban sus leyes para los pueblos, asimismo, con ese mismo estilo, digámoslo, están también dadas las leyes en la palabra de Dios. Pues por supuesto, fue una parte del contexto histórico. Algunos críticos de la Biblia entonces ven estas comparaciones o estas similitudes mejor entre lo que encontramos en la Biblia y lo que fuera de la Biblia existe, lo ven como copia. Entonces ahí vienen a criticar que Moisés realmente no tuvo ninguna inspiración ni nada, sino que nada más copió los códigos y en fin, de Hammurabi o de las naciones vecinas. Entonces miraremos también algo acerca de eso en esta clase y veremos que lejos de dañar lo que entendemos por inspiración, más bien ratifica que la Biblia es inspirada por Dios, porque pues no está ajena al contexto histórico en el cual se va dando. Bueno, en la otra clase, perdón, materia iba a decir, la otra clase hablaremos de los textos poéticos. Los poéticos, ustedes saben también que la poesía hebrea, aunque hay también algunos poemas en el Nuevo Testamento, pero son muy pocos los textos poéticos del Nuevo Testamento, los que llaman algunos cantos. Pero en el Antiguo Testamento sí hay algunos libros, como los Salmos, bien saben ustedes, o el Cantar de Cantares, que están escritos usando este género, ¿no? Y algunos dicen que también el libro de Lamentaciones precisamente está escrito en género poético. Entonces veremos las características de la poesía hebrea. Bueno, repito, algunas, ¿no? Que una vez más reitero, no vamos a ser, hermanos, doctores en poesía hebrea con una hora que hablemos de aquí, que compartamos lo que algunos textos dicen. Entonces, nada más algunas pinceladas, pero hay libros especializados si ustedes quieren profundizar en cada uno de estos temas, vuelvo y reitero. Y asimismo también veremos ese miércoles en la segunda hora el tipo de literatura que conocemos como sapiensal.
o sea, los famosos dichos de los sabios, que en nuestra época pudiéramos nosotros compararlos con los refranes. Algunos llaman a eso la sabiduría popular. Entonces veremos cómo se caracteriza este tipo de literatura y cómo también podemos nosotros sacarle el mayor provecho a estos dichos sapiensales. Libros como Proverbios, Job y Eclesiastés. Bien, entonces ya fíjate que aquí ya está un poquito más complicadito, ya no es nada más leerlo como uno lee Hechos de los Apóstoles o una carta, que repito, es fácil, aunque tiene sus complicaciones, como vamos a ir viendo en cada una de las lecciones, pero ya esto es un poquito más complicado, porque vea, si ustedes cogen un libro, hermanos, de poesía en español, cualquiera, diga Mario Benedetti, Pablo Neruda o cualquiera de esos, Porfirio Barros Bajacopo, cualquiera de los escritores famosos, poetas, uno debe tener cierta afinidad también poética para interpretar bien lo que ahí se escribe. Empezando que el lenguaje, las palabras, el léxico que usan es diferente a como uno habla normalmente. Entonces, los que no tienen ese, entre comillas, gusto poético, pues, ay, no, mejor yo leo un libro de drama, por ejemplo, que entiendo más que la poesía. Igual también pasa en la Biblia, o sea, no es tan sencillo interpretar los textos poéticos, ¿no? Por mencionar una de esas situaciones, cuando leen los salmos, hay unos salmos, se me escapa la palabra ahora, técnica para eso, que dicen, por ejemplo, que, o sea, deseándole el mal al prójimo, ¿no? Que caiga sobre ellos la mayor desgracia, ¿qué tal? Entonces, y ahí comienzan los conflictos, porque ¿cómo va a hacer uno como cristiano una oración de ese tipo? Entonces, bueno, hay varias cuestiones ahí que hay que interpretar apropiadamente. Y terminamos, o terminaremos mejor, con la última clase de viernes, hablando de lo más complicadito, pues, que son los textos proféticos. Y es complicadito porque, pues, estos textos, ustedes bien saben, abundan en símbolos, ¿verdad? En cuestiones de visiones que no son tan sencillas de interpretar. Algunos locos han visto hasta ovnis en la Biblia y extraterrestres, así de los tipos de esos de la ufología, que aquí en los Estados Unidos también platican algunos, el culto a los extraterrestres. Entonces son textos que cierta dificultad plantean, pero repito, pues no es nada difícil o más bien imposible, sino que hay que adquirir ciertos conocimientos previos para interpretarlos apropiadamente. Y como un apéndice, digamos, por horario de este tipo de literatura profética, tenemos la literatura apocalíptica, que ciertamente varía un poco y por eso no está considerada dentro del mismo texto profético, aunque tiene cierto contenido que comparte con la profecía, pero también tiene ciertas peculiaridades que la hacen entonces distinta. La literatura apocalíptica, y que es realmente la más complicada de estudiar. Textos como Daniel, Ezequiel, algunas visiones de Daniel y Ezequiel, y por supuesto el libro de Apocalipsis. Fíjate que terminaremos entonces con lo más difícil, yendo de lo sencillo a lo complicado, y paradójicamente es por lo que algunos quieren empezar, ¿no? Por lo más difícil. ¿Qué significa el 666? Y todavía no saben la historia del pueblo de Israel. Pero hay que ir paso a paso. Le digo yo a los hermanos cuando preguntan así sobre los caballos del Apocalipsis y todo eso. Hay muchas cosas sencillas que hay que aprender primero para luego comprender las complicadas. Pero cuando uno quiere comprender lo complicado sin antes haber adquirido el conocimiento sencillo, pues le va a ser o ilógico o incomprensible. Entonces, por eso hay que también llevar una secuencia lógica para que podamos entender bien.
se me va a acabar la batería. Bueno, me quedan acá. Es que estoy aquí fuera, en el balcón. Pero ya vamos a terminar. ¿Qué nos proponemos con esta materia en términos generales? Bueno, vamos a conocer, como ya he repetido, algunas herramientas o repasar algunas recomendaciones. Y ciertamente al hacerlo uno va adquiriendo algunas habilidades, algunas destrezas que nos van a ayudar a interpretar apropiadamente. Ese interpretar apropiadamente, pues es la meta, ¿no? Interpretar apropiadamente los diversos géneros literarios que están en la palabra de Dios. Ustedes saben que desde que se tradujo la Biblia o el Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta aparece una clasificación que es dependiendo del género literario. Entonces tenemos la ley o la enseñanza, la instrucción, los históricos, poéticos, proféticos, y lo mismo en el Nuevo Testamento. Fíjense que en ese orden fue en el que vamos a estudiar los tipos de literatura que ya mencionamos, las cartas, las narraciones, los evangelios, la historia en hechos. Luego veremos lo de los poéticos, lo de la sabiduría y finalmente profetas y el apocalipsis. Y a modo específico, pues lo que vamos a repasar son algunos postulados de algunos autores, algunos escritores, pues versados en la materia. Versados en la materia quiero decir pues que manejan el hebreo, que manejan el griego, que han dedicado años a estudiar la cultura y las ciencias bíblicas y pues han escrito algunos textos que son los que pues he leído y quiero compartir con ustedes algunas cosas relevantes que uno puede sacar de allá. Obviamente hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero pues eh, eso no quita que no tenga valor un libro que alguien haya escrito, ¿verdad? Si entre nosotros mismos pastores a veces no estamos de acuerdo con algunas posturas, pero igual entendemos que es la palabra de Dios que está hablando Dios a través de un hombre y a veces ahí se le sale lo del hombre también. Eso lo desechamos, pero nos quedamos con lo verdadero, con lo valioso, con lo que entendemos es inspirado por el Señor. Me refiero a las predicaciones entre nosotros, no a los textos eh, eh, escritos de hermenéutica, sino ya hablando aquí entre pastores que a veces no estamos de acuerdo digo, con todo lo que oímos de un pastor, pero igual entendemos que es un hombre de Dios y que Dios le está usando. Entonces, en ese orden de ideas también esta gente pues ha estudiado estos autores que no son de nuestra iglesia, en su mayoría, sino todos son trinitarios y no todos comparten de pronto nuestra cosmovisión, ni siquiera desde el punto de vista interpretativo, pero algunos aportes buenos tienen. Entonces, eso lo digo porque si le comparto algún libro, que usted no vaya a pensar, pues, ni me vaya a criticar por leer esos textos, sino que vamos a entresacar las cosas buenas que esas personas tienen, ¿verdad? Y haciendo énfasis o recalcando que el método de interpretación que debemos usar nosotros y que debemos defender y enseñar es el método histórico-gramatical. Pues hay otros métodos de interpretación que también se usan y que algunos entre nosotros usan, pero debemos, pues, si creemos realmente que la Biblia se debe interpretar de esa manera, pues aprender a hacerlo así, en un método gramático histórico o histórico gramatical. Quiere decir, pues, que la Biblia, las palabras tienen sentido, los párrafos tienen sentido en un contexto tanto literario como histórico en el que se dieron. Eso más que todo es lo que enseña este método histórico gramatical del que vamos a hacer énfasis en esta clase. Bueno, y aquí está la bibliografía para terminar esta introducción. Entonces, me voy a basar más que todo en ese primer libro que está ahí en el centro, que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, que escribió un señor Gordon Fee, o Fee, y Douglas Stuart. Ese es un libro, no sé si ustedes lo tengan, si no lo tienen yo se los puedo compartir. Ese digamos que va a ser nuestro texto guía, complementándolo
con el de José M. Martínez, que se llama Hermenéutica Bíblica. También muy bueno, muy importante. Ese libro debió ser la base de la Hermenéutica Bíblica 1, me imagino. Pero en ese caso lo voy a usar como complementario porque me parece más claro, o sea, más sencillo, más práctico el de lectura eficaz de la Biblia. Entonces, ese va a ser la guía y el complemento va a ser hermenéutica bíblica. Y adicionalmente, también he usado mucho este texto de Descubre la Biblia 1, de las Sociedades Bíblicas Unidas, que dice la Biblia es literatura. Y entonces trata de estos tipos especiales de género literarios en los cuales se inscribió la palabra de Dios. Entonces, esos 3 libros son los que voy a usar en esta materia, hermanos. Pero para cada tema, pues hay otra literatura que ustedes pueden ir consultando. Así, en ese orden de ideas de este libro, Hermenéutica, entiendo la palabra de Dios, un acercamiento práctico a la lectura, interpretación y aplicación de la Biblia, es un libro, pues interesante, y de ahí sacaremos algunas cosas también. Igual que este de Hartir, que seguramente ustedes conocen, el Manual de Interpretación Bíblica de Hartir. Entonces, algunas cosas, algunos punticos de algunos temas están más explicados en unos que en otros. O este otro, también general, de este señor de la editorial CLIE, que es una editorial pues seria, evangélica, hermenéutica, interpretación eficaz hoy. En inglés, este libro es muy, muy recomendado, de este señor Bernard Ram, y es citado por los textos que vamos a usar como base. Entonces, tiene buenas referencias. También está este otro, Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Y hasta lo que vamos a ver hoy, Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, ese es un texto que habla mucho de cristología y tipología bíblica. Hay más textos que a la medida en la que vayamos avanzando, pues les voy a ir mostrando y compartiendo, ya de literatura especializada, de poesía, de parábolas. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar en esta primera hora para que tengamos una idea general de lo que vamos a estar viendo en estos